socioambientales y que sobre todo hoy día tienen mucha relación con la contingencia, con lo que nos está pasando con el COVID-19, con esa nueva mirada que tenemos obligatoriamente que tener de nuestro actuar, de cómo vamos a seguir avanzando en este planeta Tierra. Hoy no podemos dejar pasar que se conmemora el Día Internacional de la Salud. Sin duda una fecha para la reflexión y que si bien ahora hay una patología específica en la palestra, lo cierto es que de manera permanente hay distintas amenazas a nuestro bienestar. Según la OMS, las enfermedades no transmisibles causan la muerte de 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. De esos males y enfermedades cardiovasculares son las que constituyen la mayoría de las muertes, con casi 18 millones de personas al año, seguidas con el cáncer, que también tiene altas cifras. Las enfermedades respiratorias son casi 4 millones de fallecimientos y la diabetes, fíjese que alcanza más de 1,5 millones más o menos de personas. El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas poco sanas aumentan significativamente las posibilidades de morir por alguna de estas patologías anteriormente mencionadas. Y por cierto, todo lo anterior está íntimamente relacionado con la crisis que vive nuestro planeta, relacionado por conductas de vida poco sustentables. Solo por mencionar un ejemplo, de acuerdo con la OMS, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado todos los días y los contaminantes microscópicos en el aire dañan los pulmones, el corazón y también el cerebro, matando, tome nota, a 7 millones de personas de manera prematura cada año por enfermedades como el cáncer, las enfermedades de cerebro cardiovasculares y también enfermedades del corte pulmonar. Hoy un mundo sustentable también pasa por la salud y por el autocuidado. Esa es nuestra invitación para la conversación de esta noche. Ya nos estamos preparando con el invitado central que nos va a hablar precisamente de eso. Pero antes, como siempre, salimos a la calle, siempre estamos reporteando, siempre están estas redes sociales disponibles para que ustedes puedan conversar con nosotros, porque hay un emprendimiento que se llama EcoBomb y que también está haciendo y generando impacto positivo en nuestro planeta. Vamos a ver de qué se trata. La idea nace de crear ecobombillas. Yo estaba en la universidad trabajando y hace mucho tiempo me picaba el bichito de empezar a usar bombillas de acero, como dejar el plástico, crear como ese cambio. Y trabajando se me ocurrió venderlas yo. Empecé a buscar la forma como de importarlas. Empecé primero con 40 packs de bombillas, las vendí de una, entonces fue como, quizás puedo crear una página, masificarlo un poco más, y así nació. La evolución ha sido bastante como progresiva. Primero empecé solo con las bombillas, pero después me di cuenta que la gente quería más cosas, o sea, oye, podrías vender esto, oye, podrías vender tal cosa. Así que lo primero que traje, aparte de las bombillas, eran esas bombillas como para smoothies, como esos frappuccinos, líquidos más densos, eso fue. Luego fui agregando cubiertos de bambú, ¿verdad? Después traje cepillos de bambú que son compostables y reciclables, y lo último que traje como novedoso fueron las copitas menstruales. La verdad es que yo no es que haya sido así como toda mi vida ecológica, y ha sido un camino largo de aprender, de retroceder a veces porque uno igual cae en los errores. Pero finalmente he aprendido mucho y soy más consciente, pero no ha sido de siempre. O sea, ha sido muy progresivo y muy evolutivo durante el año pasado, sobre todo. Yo creo que la brecha principal es la educación y, como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, ya nosotros ahora en el año que estamos, el calentamiento global ya está siendo devastador, ya estamos como con el consumo de carne ya en el pic, la huella de carbono está pero por los cielos. Entonces, en verdad, a la gente le falta hacer más conciencia. No saben, en verdad, el impacto que tiene dejar el uso de un plástico desechable y cambiarlo quizás por algo reutilizable, o más bien reducir un poco, porque es muy importante el tema de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Y eso es lo principal, siento yo, educación. Chile no tiene cultura ambiental y hay que partir por ahí. Un cepillo de dientes convencional plástico dura entre 4 o 5 meses de uso racional y luego ya se demora entre 200 a 300 años en biodegradarse completamente. En cambio, un cepillo de bambú no demora más de 2 años. El mango, porque el mango uno lo composta o lo puede enterrar si es que no tiene una compostera, y las cerdas, como son de nylon, se reciclan. Pero la diferencia entre un año y los otros 200 años de biodegradable
es pero inmensa. También, por ejemplo, la copita menstrual, una toalla higiénica se demora entre 400 y 500 años en biodegradarse completamente, en cambio una copita dura 12 años como máximo. Hay una diferencia enorme entre el usar estos productos y elegir el plástico convencional, que es dañino tanto como para mi cuerpo como para el ambiente. Bueno, los dejo a todos invitados como @ecobomb_, y ahí pueden encontrar todos los productos. También hacemos precio por mayor. Seamos conscientes con el país que vivimos, todo granito de arena suma. O sea, si por ejemplo quieres dejar el plástico, vamos. O si quieres cambiarte de la toalla higiénica a la copita, que muchas mujeres llegan preguntándome, dale, pruébalo. De verdad que va a cambiar la vida tanto de ti como de tu entorno. Ahí estaba Ecobomb, ese emprendimiento presentado por Sodimac, que también te quiere contar que nuestras acciones tienen un eco en la casa, en el barrio, en la ciudad y en el planeta. Es por eso que en Sodimac queremos que el eco sea positivo y ponemos a disposición más de 4.000 productos y servicios comprometidos con el medio ambiente y la sociedad. Únete a quienes hoy queremos una diferencia, haz eco y juntos cuidemos la casa de todos. Infórmate en sodimac.com/haciendo eco. Continuamos esta noche de Día Internacional de la Salud, y obviamente no podía faltar en el Chile Sustentable nuestro invitado ya habitual, conocido como el doctor del pueblo, Luis Astudillo, un amigo ya de nuestro programa. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis, porque efectivamente queremos más doctores del pueblo, más doctores conectados con el corazón también y recibiendo, ¿verdad?, tanta necesidad que hay hoy día en nuestro país, y sobre todo en un contexto de este COVID-19. Quiero recibir tu impresión. ¿Cómo ves tú esta llamada pandemia y cómo sientes tú que la estamos manejando acá en nuestro país? Mira, yo veo esto con mucha preocupación. Esta es una pandemia que ha causado muchos contagios, muchos casos en muy poco tiempo. Se había visto que este coronavirus, el SARS-CoV-2, pertenece a una familia que es de los coronavirus que han causado ya ciertos problemas anteriormente, en China principalmente, después en los países del Oriente Medio también, el MERS. Entonces, me preocupa cómo se ha comportado, la gran cantidad de casos que se dan en una cantidad de tiempo que es bastante reducida. Y eso es lo que alerta a todo el mundo, eso es lo que preocupa por lo que ha generado en países donde tienen sistemas sanitarios que son de primer nivel, como en Italia, por ejemplo, y que han colapsado totalmente. Es impresionante lo que hemos visto a propósito de lo que comentas de Italia, de España también. Recomendarte, quédate en casa y también siéntate bien, digo, con Lipton, que nos acompaña esta noche, que también hace posible que podamos estar conversando de sustentabilidad, de esta manera nueva, Luis, que creo que tenemos que aprender para volver a relacionarnos de otra forma tras este COVID-19. Si nos vamos a lo social, ¿cómo sientes tú que hoy día está viviendo el chileno, el ciudadano a pie, esta crisis de salud, viste, considerando que hay muchos chilenos que, por ejemplo, ni siquiera tienen agua en sus casas? Quiero que ahondemos en ese punto. Sí, eso también es un tema que es bastante preocupante. Uno sabe que la principal herramienta para evitar el contagio es el lavado de manos, y hay más de 350.000 personas en Chile que no tienen acceso al agua. Hace poco yo hablaba con una persona de Pedro Aguirre Cerda y me decía que le habían cortado el suministro de agua y que no... Por no pagar la cuenta. Por no pagar la cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros le pedimos a esas personas que se cuiden? ¿Cómo hacemos que en los campamentos también las personas eviten el contagio? ¿Cómo hacemos que las personas que viven, por ejemplo, en estos condominios sociales, en casas que tienen espacios muy reducidos, cómo le pedimos que hagan una cuarentena efectiva? Esta crisis producida por esta pandemia de coronavirus no solamente va a ser un problema sanitario, sino que ya se ha visto que hay personas que están presentando problemas económicos grandes, que eso genera también otras enfermedades, como enfermedades del sistema nervioso, trastorno ansioso, por deuda, por no saber cómo salir adelante de esta crisis, y eso es lo que vamos a tener que enfrentar en estos próximos meses. También muchas personas han visto con preocupación que las medidas que se han tomado, las medidas más
fuerte, por así decirlo, han sido en las comunas de la región, o sea, del sector oriente de nuestra capital. Y esperarían también que se tomaran medidas un poquito más enérgicas también en los sectores más populares, como en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, qué importante el punto que tú propones, Luis, porque quisiera también sentir tu opinión, recibir tu opinión de cómo sientes tú que se está tratando esta crisis sanitaria en nuestro país. ¿Qué cosas podríamos contribuir a través de esta conversación a que se implementaran quizás para llevar mejor esta crisis producida por el COVID-19? Yo creo que hay muchas personas que lo han tomado responsablemente y han hecho eco del llamado que ha hecho la autoridad sanitaria a cuidarse, a quedarse en casa, a tener especial cuidado con el lavado de manos y otra de series de medidas que se están implementando actualmente. Yo creo sí que nos ha faltado ser más riguroso en los controles. Yo creo que esto desde una primera instancia tendríamos que haber tenido ciertos lugares habilitados para poder hacer cuarentena, haber controlado de mejor manera a las personas que estaban ingresando de los países con más alto contagio en el mundo. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de darle una visión mucho más comunitaria a este problema, que lo enfrentemos con solidaridad. Hay una persona, también una paciente que me hacía esa reflexión, me decía: la cura para esta enfermedad es la solidaridad. Si dejamos nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, de preocuparnos solamente por nuestro metro cuadrado, yo creo que todos juntos podemos salir adelante de esta gran crisis. Nosotros tenemos que proteger con especial cuidado a nuestros adultos mayores, que son los más susceptibles de hacer cuadros graves. Sabemos que esta enfermedad en los más jóvenes generalmente tiende a ser cuadros más benignos, pero en el adulto mayor son cuadros especialmente graves, y por eso que nosotros tenemos que ser lo suficientemente solidarios para evitar que estos adultos mayores salgan a la calle. Hemos visto congestión de personas cobrando sus pensiones, hemos visto congestión también producto del mal manejo del permiso de circulación y otras circunstancias más que hacen que se eleven los niveles de contagio. También hemos visto desabastecimiento del tema de las mascarillas, sobre todo en los sectores más populares. No hay acceso tampoco a alcohol gel, hay mucha especulación. También hago un llamado a las personas que se dedican al comercio que dejen de ganar tanto en este periodo para poder entregarle a todas las personas medidas de protección que sean efectivas para evitar que se propague el COVID en nuestro país. Yo quisiera mencionar, para quienes todavía no conocen tu historia, Luis, aparte de que está ahí tu red social, lo pueden ver con detalle, Luis inauguró en el 2019, ¿no?, una clínica móvil en Pedro Aguirre Cerda, donde atiende gratis a muchas personas que asisten ahí, y que por eso se ganó este apodo del doctor del pueblo. La gente te quiere mucho, Luis, y es por tu entrega, es por tu corazón, esos médicos como de verdad, que no negocian con la salud, o no negocian con la salud de nosotros los chilenos, sino que lo hacen de corazón. Hubo un estallido social hace un tiempo atrás, que ya está como medio olvidado el estallido social, impresionante. Yo sé que muchos respetamos mucho lo que ocurrió este 18 de octubre del año pasado. Un estallido social que no porque no esté ahí en las calles está apagado, sino que está más latente que nunca. ¿Cómo has visto tú, hoy que es el Día Internacional de la Salud, Luis, cómo ves tú, saliéndonos como del bosque, sino que de los arbolitos, sino que mirando este bosque llamado salud en Chile? ¿Cuáles son las deudas más grandes que hoy día el sistema tiene con todos los chilenos, más allá de este COVID-19, que sabemos que en algún minuto va a ser algo que vamos a superar? Pero ¿cuáles son las deudas desde esa mirada global? Bueno, las deudas son evidentes, el tema del adulto mayor, como el atropello, en temas de pensiones, de jubilación. Eso yo creo que es una de las demandas más sentidas de nuestro país, de cómo hacemos que el adulto mayor tenga mejor condiciones de vida a través de mejor ingreso y también de otras facilidades como el transporte y otras cosas más, otras medidas que se podrían tomar para que no tengan que gastar lo poco que reciben. También otra de las deudas muy importantes de nuestro país es el tema de la salud, la tremenda diferencia que existe de personas que pueden costear su salud y que acceden a prestaciones de primer nivel con el menor tiempo posible, pero otras personas que son afiliadas al Fondo Nacional de Salud, al FONASA, que es casi el 80% de las personas, y que vemos que tienen que sufrir porque no acceden a consultas de especialistas, no acceden a horas para cirugía, y también los problemas que vemos en la atención primaria de salud.
Estamos con Luis Astudillo, el doctor del pueblo, quien está profundizando en este Día Internacional de la Salud sobre todas las demandas que hay en Chile y en el mundo. Antes de continuar la conversación, te cuento que OMO está haciendo posible este año una escuela sustentable, porque en Cartagena ya se construyó la primera escuela pública 100% sustentable de nuestro país, donde los niños aprenderán y se ensuciarán por un futuro sustentable. Súper buena noticia que también queríamos destacar esta noche de Chile Sustentable. Sigan las redes sociales de OMO y vean el avance maravilloso de este proyecto ahí en Cartagena. Por supuesto, cariños a toda la gente que vive por allá. Continuamos esta noche, continúa Chile Sustentable, porque Luis, queremos recibir algunas recomendaciones desde tu punto de vista con respecto a este COVID-19, y también me preguntaban recién por las redes sociales que yo estaba mirando si tu clínica móvil está abierta, porque hay mucha demanda. Yo sé que hay mucha gente en Pedro Aguirre Cerda que no tiene los recursos y en mucha parte de nuestro país para poder atenderse. ¿Tu clínica sigue abierta o cómo lo vamos a hacer ahora en el marco que estamos con este COVID-19? Mira, mi clínica siempre está disponible. Yo se lo ofrecí al alcalde Pedro Aguirre Cerda y hasta el momento no he recibido respuesta, pero también está disponible para quien quiera usarla. A mí me encantaría tenerla a disposición para, por ejemplo, poder vacunar a las personas de situación de calle. Vimos que hay un caso que se complicó y quiero mandar mis condolencias también a la familia de esta persona que vivía en situación de calle. Ahora estamos reestructurando, pero no podemos hacer operativos como lo hacíamos antes, porque no es bueno que se reúna tanta gente. Entonces, toda una reestructuración de las atenciones y vamos a implementar pronto, yo espero que en estos días, la telemedicina para seguir atendiendo a las personas de manera solidaria, pero la clínica móvil sigue disponible para donde se necesite y ojalá se tome este llamado, este ofrecimiento que se le hace tanto a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero también al gobierno que está ahí, la clínica móvil. Por supuesto que sí, Luis, y la recomendación, quédate en casa y siéntete bien con Lipton también, que permite esta conversación. Yo te quiero agradecer, como siempre, tu trabajo, el trabajo social que haces en las calles de nuestro país como doctor del pueblo, y por supuesto que sigamos trabajando en poder, ojalá, sobrepasar todo lo que está pasando con esta terrible pandemia COVID-19. Muchas gracias, Luis, por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Juntos vamos a una pequeña pausa mientras nosotros disfrutamos acá de este rico té. Ya volvemos con más de Chile Sustentable. Que ver con lo socioambiental, tienen que ver con la contingencia que no se va a detener y que les aseguro que siempre va a estar vinculando lo socioambiental, los desafíos también que nos plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, y uno de ellos es la equidad de género. Por eso que esta noche no nos hemos olvidado del tema, nosotros siempre los tenemos ahí, somos bien mateos, los tenemos bien anotadiditos, y para hablar de esto está con nosotros Laura Albornoz, ex ministra de la Mujer. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, la verdad es difícil decir bien, así sí, como uno lo tiene fuerza, como habitual. Bien, siempre encontrando las oportunidades para poder llevar a casa estas temáticas que para nosotros son muy relevantes, y esperamos que en casa también, tras un marzo que ha tenido de todo. La verdad es que ha sido un mes súper eterno. Y una de las cosas que ocurrió, por si usted lo había olvidado, fue esta marcha masiva en torno al Día Internacional de la Mujer. Laura, tú como exministra de esa cartera, ¿cómo estás viendo hoy día esto de la búsqueda de esa tan ansiada equidad de género? A ver, si uno se remonta al periodo de la marcha, la verdad que diría que fue un momento glorioso el 8 de marzo, pero no solamente ese 8 de marzo, sino que el del año 2019. Es más, yo me atrevería a decir que no hubiese sido posible un 18 de octubre sin la marcha feminista anterior, sin el Mayo Feminista que se manifestó principalmente en la Universidad Chilena en contra del acoso sexual en el ámbito académico, y sin un trabajo desde las primeras mujeres, de Elena Cafarena, Olga Poblete, muchas mujeres históricas todavía que nos acompañan, políticas, Fanny Poyarolo, Mireya Balta. Pienso solo en algunas porque la verdad que son numerosas las mujeres que han construido historia en el pasado, pero también en el presente reciente. Y yo en ese sentido creo que se avisora siempre expectante, siempre es positivo lo que se avanza, pero al mismo tiempo hay con preocupación que hace referencia a los retrocesos que tienen que ver particularmente con un fenómeno muy complejo y que en épocas de cuarentena se agudiza aún más, como es la violencia contra las mujeres, que no tiene todavía una solución ni sistémica ni tampoco cultural definitiva, porque está en proceso de ir mejorando, pero todavía no tiene la respuesta del Estado
que uno esperaría que tuviera. Y que lo recomienda además el mecanismo para el seguimiento de la Convención de Belén do Pará, justamente a través de su ley modelo contra la violencia de las mujeres, y que todavía Chile no logra materializar, porque recordemos que se aprobó una segunda ley del femicidio. A mí me tocó impulsar la primera siendo ministra y ahora una segunda, que es la denominada Ley Gabriela, que perfecciona o lo amplía los fenómenos de pololeo, pero yo me refiero a todo aquel proceso que no termina en femicidio y que constituye, yo de hecho venía atendiendo recién a una persona del sur de Chile que frente a esta cuarentena generalizada, claro, se disminuyeron las horas de atención en los centros de atención, en las fiscalías, porque hay personas contagiadas. Entonces estamos en una situación que también repercute particularmente en las mujeres. Bueno, parece que la vulnerabilidad que tenemos como mujeres es tremenda. El cambio climático también, las mujeres... Bueno, por supuesto, las mujeres del Caribe, sobre todo con la desaparición de las islas y el calentamiento global, son fenómenos... Y además porque muchas mujeres que trabajan dependiendo de la agricultura, recordemos que en Chile hay un alto porcentaje de jefatura de hogar femenina, particularmente los quintiles de menos ingreso, y claro, las mujeres que trabajan en sus pequeños predios, produciendo, manteniendo vivas las semillas, como las mujeres de Osorno, las mujeres de Coyhai, que tienen producción agrícola específica para evitar la erosión del suelo, y que han ido un poco cambiando este relato. Por ejemplo, las mujeres de Osorno, que estaban acostumbrados a que Osorno fuera solo la carne y la leche, y han tenido que restablecer un discurso para decir no solamente eso, porque eso justamente es lo más contaminante, lo menos sustentable, y lo que nos interesa particularmente es trabajar las semillas y la conservación de las semillas históricas que ha tenido nuestro país. Estamos con Laura Albornoz hablando justamente de este gran tema que es la equidad de género y que tiene que ver con el desarrollo sostenible de nuestro planeta y de nuestro país. Laura, permíteme un segundo porque les quiero hacer una recomendación a ustedes en casa, porque nuestras acciones tienen un eco en la casa, en el barrio, en la ciudad y también en el planeta. Es por eso que en Sodimac queremos que el eco sea positivo y ponemos a disposición más de 4.000 productos y servicios comprometidos con el medio ambiente y con la sociedad. Únete a quienes hoy queremos una diferencia. Haz eco y juntos cuidemos la casa de todos. Infórmate en sodimac.com/haciendo eco. Continuamos esta noche, estamos hablando de equidad de género y de la posición que hoy día tiene la mujer en la sociedad. Laura, hoy día lo mencionaste recién, me quedó dando vuelta en la cabeza. Claro, uno invita, ¿cierto?, a quédate en casa, a que esa es la forma de ser solidaria, pero yo sé que detrás de esta cámara deben haber muchas mujeres que están viviendo una situación de violencia intrafamiliar. ¿A quién acuden hoy día? ¿Qué es lo que tienen que hacer esas mujeres? ¿Y cuál es tu recomendación para poder ir un poco más rápido con respecto a esta temática que vemos que año tras año suma una cantidad de femicidios que en lo personal me parece sumamente dramático, las cifras que vamos viendo, sí, y que debieran ocupar los titulares de todos los diarios? Sí, la violencia de género es una de las expresiones de esta desigualdad estructural que existe por el predominio de un patriarcado tan subordinador a la mujer, tan discriminador hacia la mujer. La verdad es que, claro, la situación de quédate en tu casa, y lo hemos denunciado, yo soy vicepresidenta de la corporación Mile, lo hemos dicho en varias oportunidades, que en definitiva es un discurso que es muy cómodo para un determinado sector de la población. Pero entonces yo me pongo en la situación que me describía el alcalde de La Granja, Felipe del Pin, antes de ayer, que me decía, Laura, estamos vacunando en La Granja, y yo llego a casa que son encabezadas con mujeres jefas de hogar de los primeros quintiles de ingreso. Estamos hablando de la población San Gregorio de La Granja, aquí en Santiago, y que en una casa de 60, 50 metros cuadrados viven 15 personas, porque vive la mujer con su pareja, con algunos de sus hijos pequeños, con una hija, con un hijo y el yerno. Entonces, la verdad es que este fenómeno de tensión o de máxima tensión, que en sí mismo significa ser jefa de hogar, o sea, ser la que mayoritariamente o únicamente aporto a la subsistencia de mi familia, si esto además supone la paralización de las funciones. Piensa tú que tuvimos en colaboración con Sintracap, que es la coordinadora o la principal sindicato de trabajadoras de casa particular, que hizo un llamado a poder mantener el sueldo a las trabajadoras puertas afuera, particularmente a sindicalizarse, pero a tratar de tener una cierta
solidaridad con ellas para efecto de que, ya que no pueden entrar a la zona de cuarentena, se mantengan en sus hogares, pero manteniendo el salario para que esas familias no caigan en la pobreza. Esa es una campaña de Sintracap y de que todas las mujeres valientes que la conforman. Pero claro, esa familia que tiene un ingreso, una trabajadora de casa particular, una mujer que trabaja en feria, una mujer que trabaja en servicios del retail o cualquier otro servicio, claramente frente a esta situación se ve con un salario menos y en donde las tensiones se van produciendo. Si es cosa de que cada uno hable su experiencia personal. Ayer veía una entrevista que mostraba a una mujer que decía: yo con los 3 niños haciendo las tareas de la casa y mi marido, y yo trato de poner en los zapatos de las mujeres que tienen mucha gente allegada en casa, que viven de un sueldo, que hay una persona cesante. Entonces, claro, todos esos factores no son los gatillantes es el abuso de poder, pero por cierto generan mayor tensión al interior del hogar. Entonces me coloco en la situación de la violencia de género y la verdad que además con esta baja de funcionamiento de los servicios públicos que están a cargo, la Fiscalía, los tribunales de garantía, los carabineros que están ocupados además en hacer el control de la circulación de los ciudadanos dentro del territorio. La verdad que los centros de violencia del Cernam están cerrados, algunos de ellos por turno. Baja mucho la posibilidad, porque recuerda tú que el procedimiento en sí mismo para averiguar un delito de maltrato habitual es un procedimiento que tiene una etapa muy larga desde que se denuncia a la Fiscalía hasta que empieza el juicio. Entonces, al final termina con esta famosa, que tú decías, claro, la preocupación por los femicidios, pero terminamos con muchas mujeres que desisten de los procedimientos, se retractan, porque no están las condiciones dadas para poder perseverar en una acción judicial. Laura, muchas gracias por habernos ayudado esta noche a recordar esta temática que no puede quedar en el olvido, el trabajo que estamos haciendo muchas mujeres en pro justamente de esta equidad de género. Muchas gracias y muy buenas noches a ti. Y buenas noches a ustedes también. Ya sigue, por supuesto, Mentiras Verdaderas junto a Eduardo Fuentes y grandes invitados. Que tengan muy buenas noches.